Carlos Rodríguez, un joven médico interno de 28 años, caminaba rápidamente hacia el hospital donde trabajaba. La jornada había comenzado temprano, y la ansiedad lo acompañaba mientras pensaba en la reunión con el doctor Moreno, el jefe de medicina. El doctor Moreno era un hombre ambicioso, despiadado y siempre dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para aplastar a aquellos que consideraba una amenaza a su dominio. Carlos sabía que esa reunión sería crucial para su futuro. Si impresionaba al doctor Moreno, podría asegurarse un puesto en la clínica más prestigiosa del hospital. Pero si fracasaba, su carrera médica podría dar un giro inesperado. Mientras atravesaba las calles de la ciudad, que estaban llenas de vida y movimiento, el ruido de la ciudad y las preocupaciones sobre la reunión lo rodeaban. La comunidad hispana en la que trabajaba era un lugar lleno de historias, desafíos y personas luchando por sobrevivir, pero también un lugar lleno de esperanza. Carlos se sentía orgulloso de ser parte de esa comunidad, de poder ayudar a sus vecinos y darles atención médica de calidad. Sin embargo, cuando miró su reloj, vio que ya se le estaba haciendo tarde. El doctor Moreno no perdonaba a los que llegaban tarde, y Carlos lo sabía. Sin embargo, al doblar una esquina, algo lo detuvo. Un hombre de aspecto anciano, con una camiseta desgastada y un sombrero, estaba sentado en un banco de la plaza. Su rostro mostraba signos de cansancio, y parecía estar completamente solo. Nadie más se acercaba a él, como si fuera invisible para los transeúntes. Carlos, sintiendo una extraña necesidad de ayudar, se acercó al hombre. «¿Está bien, señor?», preguntó con una voz amable, pero preocupado por la apariencia del anciano. El hombre levantó lentamente la mirada, revelando unos ojos cansados pero profundos, como si hubiera vivido muchas más vidas que las que sus años podían contar. «Creo que me siento un poco mareado», respondió con voz suave. Carlos no dudó ni un segundo. Lo ayudó a ponerse de pie y lo condujo hasta una cafetería cercana, donde pidió un poco de agua y se aseguró de que el hombre estuviera cómodo. Sabía que no podía dejarlo solo, especialmente después de haberlo visto tan vulnerable. Mientras el tiempo pasaba, pensó en la reunión con el doctor Moreno, que ya debía haber comenzado. Sin embargo, la sensación de urgencia por ayudar a este hombre opacó cualquier otro pensamiento. Cuando la ambulancia llegó, Carlos sintió una mezcla de alivio y culpa. Sabía que había arriesgado algo importante al quedarse allí para ayudar al anciano, pero no le importaba. Lo que no esperaba era que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Horas después, cuando regresó al hospital, el doctor Moreno lo estaba esperando con una expresión que no presagiaba nada bueno. «Carlos», dijo con tono severo, «he estado esperando por ti, ¿sabes lo que significa perder una reunión tan importante?». Carlos se sintió intimidado, pero sabía que lo peor estaba por venir. El doctor Moreno lo miró fijamente, y sin más palabras, hizo lo que él sabía hacer mejor, destruir sueños. «Tu comportamiento no será tolerado en este hospital. Estás suspendido. Busca otro camino, porque aquí no tienes futuro». Carlos se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Su mundo, que hasta hacía unas horas parecía tan prometedor, ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Pero en su interior, algo le decía que aún había algo más grande esperándolo. Sin embargo, esa misma noche, una llamada inesperada cambiaría su destino. La noticia de la suspensión fue un golpe devastador para Carlos. Mientras caminaba por las calles oscuras de la ciudad esa noche, sintió una mezcla de frustración y desconcierto. Había hecho lo que creía correcto, pero ahora estaba pagando el precio de su buena voluntad. ¿Cómo podría el doctor Moreno ser tan despiadado? ¿Qué iba a hacer ahora? Sin un empleo en el hospital, su futuro parecía incierto. La medicina era su pasión, pero también era su carrera, su vida. Y ahora, de la nada, se le escapaba de las manos. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un número desconocido, pero algo dentro de él le decía que no debía ignorarlo. Contestó con cierta vacilación. «Carlos Rodríguez», preguntó una voz masculina y grave al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondió, sin poder ocultar su sorpresa. «Soy Emilio Sánchez, el hijo de Octavio Sánchez. Mi padre fue la persona que ayudaste en la calle hoy».
Carlos recordó al anciano inmediatamente. En medio de la confusión, el rostro de ese hombre aún se mantenía vívido en su mente. Parecía tan frágil, pero al mismo tiempo, había algo en su mirada que lo hacía parecer mucho más que un simple anciano. «¿Mi padre, está bien?», preguntó Carlos, algo preocupado, aún sin saber a qué venía esa llamada. «Sí, está bien. Solo un poco desorientado, pero gracias a ti, se encuentra mucho mejor. Mi padre me pidió que te llamara. Quería agradecerte personalmente por lo que hiciste». Carlos, algo atónito, no sabía cómo reaccionar. «No fue nada, realmente. Solo hice lo que cualquier persona habría hecho». «Mi padre tiene una forma muy peculiar de agradecer las cosas», dijo Emilio, con una risa leve en su voz. «Te invito a cenar mañana. Nos gustaría agradecerte en persona». Aunque no entendía del todo la situación, Carlos aceptó la invitación. A pesar de sus problemas personales, algo en la voz de Emilio lo hizo sentir que debía ir. Tal vez, en su mente, era una distracción bienvenida para olvidar la terrible noticia de la suspensión. Al día siguiente, Carlos se dirigió al restaurante donde se reuniría con la familia Sánchez. El ambiente era elegante, pero lo que más llamaba la atención era la figura del anciano Octavio, quien lo recibió con una sonrisa cálida. Su aspecto sencillo contrastaba con la decoración del lugar. Había algo en el que no podía dejar de captar la atención de Carlos, su calma, su mirada profunda y, sobre todo, el aura de alguien que había vivido mucho más de lo que su apariencia dejaba ver. «La vida está llena de sorpresas, ¿no, joven doctor?», dijo Octavio mientras le ofrecía un asiento. «Lo que hiciste por mí hoy no es algo común. Estoy agradecido, y quiero ofrecerte algo a cambio». Carlos, completamente confundido, no sabía a qué se refería. «No es necesario. Lo hice porque era lo correcto». «Lo correcto, sí. Pero también es cierto que hay pocas personas dispuestas a arriesgarlo todo por un desconocido. He estado en muchas ciudades, he conocido a muchas personas, pero pocos tienen el coraje que tú mostraste». A pesar de las palabras amables de Octavio, Carlos no podía dejar de pensar en su situación. El doctor Moreno lo había dejado fuera del hospital. Todo lo que había construido en esos años como interno parecía desmoronarse ante sus ojos. ¿De qué serviría la gratitud de un anciano si su carrera estaba acabada? Emilio, el hijo de Octavio, interrumpió sus pensamientos. «Mi padre tiene un negocio que podría interesarte, Carlos. Algo que te permitiría seguir adelante con lo que realmente amas, la medicina». Carlos lo miró intrigado. «¿Un negocio? ¿De qué estás hablando?». Octavio sonrió y dijo: «Carlos, he creado varias empresas tecnológicas de éxito, pero siempre he creído que la medicina necesita un enfoque diferente. He conocido a muchos médicos, pero ninguno como tú. Tú eres el tipo de persona que, si se le da la oportunidad, puede cambiar muchas cosas». Carlos se quedó en silencio. No entendía del todo lo que Octavio quería decir, pero lo que estaba claro era que este hombre había logrado algo grande, algo que no se podía ignorar. «¿De qué tipo de oportunidad estás hablando?». «Quiero que dirijas tu propia clínica. Te proporcionaré los recursos necesarios, el apoyo financiero, y lo más importante, la libertad para crear un espacio donde puedas atender a la comunidad como lo has hecho siempre, pero con los medios que mereces». Carlos, atónito, no sabía qué responder. Había pasado de ser un joven médico suspendido, sin un futuro claro, a estar frente a la oferta de una vida completamente diferente. «Si decides aceptarlo, no solo estarás ayudando a los demás, Carlos. Estarás ayudando a ti mismo, a tu futuro, y a tu gente», dijo Octavio, con una mirada llena de sinceridad. Esa noche, Carlos no podía dejar de pensar en la oferta de Octavio. Todo lo que había planeado en su vida, todo lo que pensaba que era su camino, parecía estar cambiando frente a él. ¿Debía tomar este riesgo? ¿Debería dejar atrás la estabilidad del hospital y lanzarse a lo desconocido? Mientras las dudas lo asaltaban, algo dentro de él le decía que esta era la oportunidad que había estado esperando. La siguiente mañana, decidió que daría ese salto. No importaba lo que hubiera perdido, lo importante era lo que estaba a punto de ganar. La decisión de Carlos de aceptar la oferta de Octavio Sánchez fue un punto de inflexión en su vida.
Aunque sentía miedo e incertidumbre, algo en su interior le decía que esta era la oportunidad para hacer una diferencia real, algo que nunca podría haber logrado en el hospital bajo la tiranía del doctor Moreno. La posibilidad de dirigir su propia clínica, con el apoyo de un hombre con la visión y los recursos de Octavio, lo llenaba de una nueva energía. Octavio lo acompañó en cada paso del proceso. Lo primero fue encontrar un lugar adecuado para la clínica. Después, contratar al equipo de médicos y personal administrativo. Carlos quería crear un espacio donde no solo se tratara a los pacientes, sino donde cada uno pudiera sentirse parte de una comunidad. Sabía que no sería fácil, pero también estaba convencido de que podía hacerlo. La clínica que Carlos decidió abrir estaba ubicada en un barrio de clase media-baja, mayormente habitado por familias hispanas que enfrentaban dificultades para acceder a atención médica de calidad. Había algo en ese lugar que lo llamaba, un fuerte sentido de pertenencia. Había crecido en un vecindario similar y sabía de primera mano las dificultades que enfrentaban sus vecinos al tratar de acceder a los servicios de salud. La clínica sería su forma de devolver algo a la comunidad que lo había formado. El espacio elegido para la clínica necesitaba mucho trabajo, paredes que pintar, equipos médicos que comprar, personal que contratar. Pero cada día, Carlos sentía que avanzaba un paso más hacia la realización de su sueño. Octavio, quien se convertía en su mentor y guía, lo alentaba constantemente. Recuerda, Carlos, lo que hagas aquí no es solo para ti, es para todos los que confían en ti. Mientras todo esto ocurría, Carlos no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. El hospital, las personas que había conocido, la relación tensa con el doctor Moreno. Todo eso parecía pertenecer a un pasado lejano. Sin embargo, el doctor Moreno no tardó en enterarse de lo que estaba ocurriendo y, como era de esperarse, comenzó a hacer todo lo posible para socavar el esfuerzo de Carlos. Un día, mientras Carlos estaba en la clínica ultimando los detalles de la apertura, recibió una llamada del hospital. Era el doctor Moreno, y el tono de su voz no dejaba lugar a dudas, lo estaba desafiando. Carlos, me enteré de tu pequeño proyecto, ¿crees que puedes competir conmigo y con el hospital que he construido durante años? El tono de burla y amenaza era evidente en cada palabra. Lo que estoy haciendo no es competencia, doctor Moreno, es una oportunidad para mejorar la atención médica en mi comunidad. No es nada personal, respondió Carlos, manteniendo la calma. El doctor Moreno soltó una risa amarga. Te estás equivocando, Carlos. No tienes idea de lo que implica esto. Te aseguro que nadie va a apoyarte, ni los proveedores, ni los pacientes. Y si llegas a tener éxito, te lo haré saber de una manera muy personal. Carlos colgó el teléfono, sintiendo la rabia crecer dentro de él. Sabía que el doctor Moreno no iba a quedarse quieto y que haría todo lo posible para sabotear su clínica. Pero lo que no sabía era hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para asegurarse de que Carlos fracasara. Esa misma tarde, mientras Carlos caminaba por la clínica con su equipo, observó los avances y cómo todo comenzaba a tomar forma. Los contratos con los proveedores estaban listos, las licencias médicas ya estaban tramitadas, y los pacientes comenzaban a llamar para hacer citas. Sin embargo, en su mente había una preocupación constante, las amenazas de Moreno. Una semana después de la apertura oficial de la clínica, comenzaron a llegar las dificultades. Los proveedores que se habían comprometido a entregar equipos médicos de calidad comenzaron a retrasarse sin razón aparente. Las farmacias locales se negaron a entregar medicamentos en grandes cantidades, y el personal administrativo comenzó a recibir llamadas extrañas de personas interesadas en saber más sobre los nuevos competidores. Carlos no tardó en darse cuenta de que todo esto no era una coincidencia. El doctor Moreno estaba detrás de estas maniobras, utilizando su poder para dificultar el proceso. Las sombras de la venganza comenzaban a caer sobre él, y Carlos sabía que tendría que luchar más fuerte que nunca para proteger lo que había comenzado. Sin embargo, no estaba solo. La comunidad comenzó a apoyarlo de manera inquebrantable. Los pacientes que comenzaban a llegar a su clínica no solo lo veían como un médico, lo veían como un símbolo de esperanza. Carlos había cambiado la vida de muchas personas, y esas personas, a su vez, decidieron devolverle el favor.
Se organizaron para hacer campaña a favor de la clínica y la comunidad comenzó a volcarse en apoyo a la nueva iniciativa. Aunque la batalla era dura, Carlos se mantenía firme. Las dificultades eran muchas, pero su determinación era aún mayor. Sabía que lo que estaba haciendo tenía un propósito más grande que cualquier obstáculo. La comunidad, su comunidad, estaba con él. Y eso, más que cualquier recurso o influencia, lo mantenía en pie. Octavio, quien seguía de cerca el progreso, lo apoyaba en cada paso. No dejes que un hombre como el doctor Moreno te haga dudar. Tú tienes lo que se necesita para cambiar las cosas. Sigue luchando por ellos, y ellos lucharán por ti. Carlos sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Pero también sabía que había tomado el camino correcto. La lucha por la clínica, por su futuro, por su comunidad, apenas comenzaba. Carlos no esperaba que la lucha fuera tan difícil. A pesar del apoyo de la comunidad y la determinación de su equipo, el doctor Moreno no tardó en tomar medidas más agresivas para destruir su clínica. Lo que comenzó con sabotajes discretos, como el retraso en los suministros y las amenazas veladas, ahora se había convertido en una guerra abierta. Los ataques de Moreno eran implacables. No solo intentaba dificultar los suministros y contratos, sino que comenzó a difundir rumores maliciosos sobre la calidad de la atención que ofrecía Carlos en su nueva clínica. Hablaba con proveedores de seguros, diciendo que la clínica no cumplía con los estándares necesarios para ofrecer atención médica adecuada. Conseguía que se negaran a firmar acuerdos de seguro con Carlos, lo que dificultaba que los pacientes pudieran acceder a la atención médica sin pagar grandes cantidades de dinero por adelantado. En las reuniones comunitarias, los líderes locales y algunos pacientes comenzaron a hablar de las mentiras que se esparcían sobre la clínica. Carlos sentía el peso de las falsas acusaciones, pero no podía permitirse ceder ante la presión. Sabía que la verdad tarde o temprano saldría a la luz. La gente conocía la calidad de su trabajo y, sobre todo, conocía su corazón. Una noche, después de un día particularmente agotador, Carlos se encontraba en su oficina revisando unos documentos cuando alguien tocó la puerta. Era Emilio, el hijo de Octavio. Estaba visiblemente preocupado, lo cual no era común en él. Carlos, tenemos que hablar, dijo Emilio con seriedad. No sé si te has dado cuenta, pero los ataques de Moreno están escalando. Está moviendo piezas que ni tú ni yo podemos detener sin apoyo legal. He hablado con algunos abogados, pero parece que él tiene conexiones en todos los rincones del sistema. Carlos sintió como el estrés comenzaba a apoderarse de él nuevamente. Lo sé, Emilio. Siento que está fuera de control. Pero no puedo dejar que lo que hemos construido se derrumbe por su ego. Lo entiendo, pero no podemos seguir luchando solo con buenas intenciones. Necesitamos más que eso para hacerle frente. Octavio tiene algunos contactos que podrían ayudarnos, pero necesitamos tomar medidas legales más fuertes. Carlos se quedó en silencio, pensativo. No quería involucrarse más en lo que percibía como un juego de poder, pero sabía que estaba luchando por algo más grande que él mismo. Si no hacía algo, su clínica, la esperanza de su comunidad, podría desmoronarse. Decidió que tomaría el consejo de Emilio. Se acercó a los abogados recomendados y, después de varias consultas, decidió presentar una demanda por difamación y prácticas comerciales desleales contra el doctor Moreno. Estaba decidido a defender su clínica a toda costa. Pero mientras se preparaban para la batalla legal, Carlos también notó un cambio en los pacientes que acudían a su clínica. Aunque los ataques de Moreno seguían siendo una amenaza constante, la comunidad se mantenía más unida que nunca. Los pacientes que llegaban eran personas de todas las edades, familias completas que confiaban en su capacidad como médico y en el esfuerzo que estaba poniendo para mejorar sus vidas. El boca a boca entre los miembros de la comunidad era más fuerte que cualquier campaña de difamación. Un día, en medio de una consulta con una paciente de la tercera edad que llevaba años sin atención médica adecuada, Carlos fue testigo de algo que lo dejó sin palabras. La mujer, al final de la consulta, le tomó la mano y dijo con una sonrisa: «Usted es un buen hombre, doctor. Yo ya no confío en los hospitales, pero aquí me siento segura. No sé qué haríamos sin su clínica». Esas palabras lo golpearon profundamente. Sabía que estaba en el camino correcto, que su esfuerzo no era en vano.
Cada paciente que atendía, cada vida que tocaba, representaba más que un simple trabajo. Era un compromiso con su comunidad, un compromiso con la justicia, y con la gente que lo había apoyado en su viaje. Sin embargo, no todo era fácil. Mientras Carlos luchaba por mantener a flote la clínica y por defenderse de las tácticas sucias de Moreno, la presión aumentaba. Había días en los que la fatiga parecía invadirlo por completo. Pero a cada paso, recordaba la razón por la cual había decidido seguir adelante. Recordaba al anciano Octavio, quien le había ofrecido una oportunidad única. Recordaba las caras de aquellos a quienes ayudaba cada día. Un día, cuando menos lo esperaba, Octavio le dio un consejo que lo marcó profundamente. Lo encontró en su oficina, después de una jornada particularmente difícil. Carlos, no todos los combates se ganan en un solo día, dijo Octavio, con esa sabiduría tranquila que solo los años de experiencia podían otorgar. A veces, lo más importante es mantener la calma, la fe en lo que haces. La verdad y la justicia no siempre llegan rápido, pero tarde o temprano, siempre encuentran su camino. Carlos lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que Octavio tenía razón. El camino sería largo, pero no estaba solo. La comunidad estaba con él, y juntos, superarían las dificultades que se les presentaran. Mientras Carlos se preparaba para la siguiente fase de la batalla legal contra el doctor Moreno, un sentimiento de determinación se apoderó de él. No importaba cuán oscura pareciera la noche o cuántos obstáculos surgieran en su camino. Carlos había dado el primer paso hacia algo más grande que él, y no se detendría hasta ver que su visión se hiciera realidad. La guerra por su clínica apenas estaba comenzando, y Carlos estaba listo para enfrentarlo todo. El proceso legal contra el doctor Moreno comenzó a intensificarse. Mientras la demanda por difamación avanzaba lentamente a través de los tribunales, la presión sobre Carlos crecía cada día. Los ataques de Moreno no solo se limitaban a sabotajes económicos y difamación pública. Ahora, también había comenzado a utilizar su influencia política para poner trabas a la operación de la clínica de Carlos. Había intentado hacer que algunos de los médicos más prometedores que Carlos había contratado renunciaran, utilizando promesas de mejores salarios o contratos en el hospital. A pesar de todo esto, la comunidad seguía apoyando a Carlos. Su clínica se había convertido en algo más que un lugar donde los pacientes recibían atención médica. Era un refugio, un símbolo de resistencia ante el poder corrupto y la injusticia. Las familias de la comunidad se unían más que nunca, y a medida que los rumores de la valentía de Carlos se extendían, más personas se sumaban a la causa. Sin embargo, no todo era fácil. Aunque las puertas de la clínica seguían abiertas y los pacientes llegaban en masa, Carlos se veía cada vez más exhausto. Las noches sin dormir, las discusiones con los abogados, las presiones constantes del entorno, todo lo estaba desgastando. No solo su cuerpo, sino también su mente. Una tarde, mientras revisaba unos papeles con Emilio, Carlos recibió una llamada que cambiaría el curso de los eventos. Era un aviso de uno de los proveedores de equipos médicos que había estado tratando de sabotear. Se trataba de una empresa clave que había comenzado a retrasar las entregas, justo como había sucedido antes. Pero esta vez, el tono en la voz de la persona al otro lado de la línea era diferente. Carlos, lo siento mucho. No quería que esto llegara a este punto. Me he dado cuenta de lo que está pasando y he estado presionado por el doctor Moreno. Estoy listo para ayudarles. No puedo seguir siendo parte de todo esto. La próxima entrega se hará a tiempo. Carlos, al principio incrédulo, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era posible que alguien finalmente se estuviera enfrentando al poder de Moreno? ¿O era una táctica para ganar tiempo? No podía estar seguro, pero el hecho de que alguien estuviera dispuesto a hablar le dio una pequeña chispa de esperanza. ¿De verdad está dispuesto a ayudarnos?, preguntó Carlos con cautela. Sí. Pero lo que pasa aquí es más grande de lo que parece. Hay muchas personas involucradas en este juego, y no todas quieren ver que tú tengas éxito. Pero si quieres que esto funcione, tendrás que estar preparado para la guerra. Yo estaré de su lado, pero la lucha será dura. La llamada terminó sin más detalles, pero Carlos no podía dejar de pensar en las palabras del proveedor.
Algo grande estaba en juego, mucho más de lo que él había imaginado. Moreno no solo estaba tratando de destruir su clínica, estaba dispuesto a arrastrar a cualquiera que estuviera en su camino. Y eso significaba que la batalla no solo era legal, sino que se trataba de una lucha por la supervivencia. Carlos sintió la presión aumentar aún más. A pesar de que las cosas comenzaban a parecer más claras, el enemigo era más fuerte de lo que había previsto. Pero no podía rendirse. No solo por él, sino por todos aquellos que confiaban en su visión. Había un propósito más grande que él, y no iba a dejar que el doctor Moreno lo destruyera. A la mañana siguiente, se reunió con su equipo en la clínica. La situación era tensa, y el ambiente estaba cargado de incertidumbre. Muchos miembros del equipo se preguntaban cuánto tiempo más podrían mantener la resistencia. Carlos, sin embargo, sabía que era el momento de un cambio de estrategia. Decidió convocar a todos los miembros de la comunidad para un evento. Quería que todos supieran lo que realmente estaba sucediendo, para que pudieran ver con sus propios ojos el tipo de persona que era el doctor Moreno. Quería que la gente hablara, se uniera y luchara junto a él, no solo como pacientes, sino como aliados. El evento fue todo un éxito. La comunidad respondió masivamente, llenando la clínica para mostrar su apoyo. Se organizó una manifestación pacífica frente a la clínica, donde Carlos dio un discurso conmovedor sobre el futuro de la medicina y la justicia en su comunidad. Lo que está en juego aquí no es solo una clínica. Lo que está en juego es la posibilidad de que todos tengamos acceso a la atención médica de calidad que merecemos. El doctor Moreno y su sistema no lo entienden. Pero nosotros sí. Somos más fuertes cuando estamos unidos. Y vamos a luchar hasta el final. El apoyo de la comunidad creció exponencialmente después de este evento. La prensa local comenzó a cubrir la historia de Carlos y la opinión pública comenzó a inclinarse a su favor. La presión sobre el doctor Moreno aumentaba cada día, y aunque él seguía tratando de manipular la situación a su favor, el respaldo de la gente lo estaba debilitando. Fue entonces cuando Octavio, al ver lo que estaba ocurriendo, intervino directamente. Usó su influencia para conectar a Carlos con figuras clave en el mundo de los negocios y la política, quienes también estaban hartos de las prácticas corruptas de Moreno. De esta manera, Carlos comenzó a ganar aliados fuera del ámbito de la comunidad médica, lo que fortaleció aún más su posición. Con cada nuevo aliado y cada nuevo paso hacia la justicia, Carlos sentía que la batalla estaba cambiando. Sabía que aún no había ganado, pero había algo en su corazón que le decía que, finalmente, la guerra estaba de su lado. La lucha estaba lejos de terminar, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, Carlos podía ver una salida. Estaba listo para enfrentarse a lo que fuera necesario para proteger su clínica, su comunidad, y lo que tanto había soñado alcanzar, un futuro donde la medicina fuera realmente para todos. La batalla legal, política y social contra el doctor Moreno alcanzaba su punto culminante. Carlos, junto con su equipo y la comunidad, se encontraba en una encrucijada. El apoyo que había recibido de los aliados que había sumado en su lucha, combinada con la fuerza de la comunidad, le dio la esperanza de que todo lo que había trabajado para construir no caería bajo el peso de la corrupción y el poder de Moreno. Durante semanas, los abogados de Carlos y el equipo legal de Octavio habían reunido pruebas que demostraban no solo las prácticas desleales de Moreno, sino también su implicación en actos de manipulación y corrupción dentro del sistema de salud. A medida que la demanda por difamación avanzaba, la comunidad comenzó a ver los primeros signos de un cambio. Las pruebas que se presentaron en el tribunal evidenciaron la verdad sobre las tácticas de Moreno y cómo había estado usando su influencia para destruir a cualquiera que amenazara su dominio. La prensa local continuó cubriendo la historia, y el apoyo público de la comunidad no hacía más que crecer. Los pacientes, que ya habían visto la calidad de atención en la clínica de Carlos, se convertían en defensores apasionados de su causa. En las calles, las personas hablaban de la importancia de luchar contra un sistema que solo favorecía a los poderosos y que dejaba atrás a los más vulnerables. La victoria de Carlos no solo era un triunfo personal, sino un símbolo de resistencia para todos los que habían sido silenciados por el poder corrupto. El día del juicio final llegó con una tensión palpable. El doctor Moreno,
que ya había estado bajo el escrutinio público durante semanas, se encontraba frente al tribunal, rodeado de sus abogados y sus influencias. Carlos, por su parte, estaba tranquilo, centrado en el propósito que lo había mantenido en pie todo este tiempo, hacer justicia para su comunidad y defender lo que había construido. Señor juez, el caso que estamos presentando aquí no es solo sobre difamación o competencia comercial. Es sobre los derechos fundamentales de la comunidad a acceder a una atención médica de calidad. Es sobre la lucha contra la corrupción y el abuso de poder de aquellos que creen que su influencia es suficiente para destruir lo que no les pertenece, dijo Carlos, con voz firme, al frente de la sala. Cuando el juez comenzó a leer la sentencia, el ambiente en la sala se volvió cargado de tensión. La comunidad esperaba, contenía el aliento. Los abogados de Carlos habían logrado demostrar la culpabilidad de Moreno en múltiples actos ilegales y de sabotaje, y las pruebas presentadas ante el tribunal eran irrefutables. El silencio fue roto por la voz del juez. El tribunal ha determinado que el demandado, Dr. Ernesto Moreno, ha violado varias leyes de prácticas comerciales y éticas, así como los derechos de la comunidad de acceder a atención médica de calidad. Se ordena que el doctor Moreno compense a la parte demandante por los daños sufridos y que se retracte públicamente de sus declaraciones difamatorias. Asimismo, se le prohíbe interferir con las operaciones de la clínica de Carlos Torres. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Carlos miró a su equipo, a su comunidad, y a Octavio, que estaba a su lado, sonriendo con orgullo. El doctor Moreno, visiblemente derrotado, salió de la sala sin decir una palabra más, mientras la comunidad estallaba en aplausos. Habían ganado. La lucha de Carlos no solo había sido por su clínica, sino por una causa más grande, la justicia. El regreso a la clínica fue un momento de celebración, pero también de reflexión. Carlos sabía que el trabajo no terminaba allí. La clínica seguía siendo vulnerable a las presiones externas, y él tenía mucho más por hacer para garantizar que su visión se mantuviera intacta y no se viera opacada por más ataques. Sin embargo, ese día, por primera vez en mucho tiempo, pudo relajarse y saborear el fruto de su esfuerzo. Octavio lo felicitó con un apretón de manos, su mentor orgulloso, pero también sabiendo que la lucha seguiría. Lo hiciste bien, Carlos. Pero recuerda que esto no es solo una victoria legal. Esto es una victoria para todos los que creen en un sistema de salud justo. Tu trabajo aún no ha terminado. La comunidad está contigo, y ahora, más que nunca, debes continuar luchando por ellos. Carlos asintió, sabiendo que tenía razón. La comunidad que había apoyado su clínica con tanto fervor seguía siendo el verdadero motor de su lucha. Ya no era solo un joven médico con sueños de hacer un cambio, ahora era un líder, un símbolo de resistencia. Había demostrado que, cuando se lucha por lo correcto, la verdad siempre prevalece, sin importar el tamaño del enemigo. A lo largo de los meses siguientes, la clínica de Carlos floreció. Los pacientes continuaban llegando, y él, junto con su equipo, trabajaba incansablemente para ofrecer la mejor atención posible. Aunque Moreno había sido derrotado legalmente, la historia de su lucha seguiría siendo un recordatorio para todos aquellos que se atrevieran a desafiar el sistema. Carlos miró a su alrededor, a los rostros sonrientes de los pacientes y de su equipo, y supo que había encontrado su verdadero propósito. No solo había abierto una clínica, había abierto un camino para un futuro mejor, más justo, y más accesible para todos. La victoria de Carlos era solo el comienzo. Y en su corazón, sabía que su llamado no era solo el de un médico, sino el de un defensor de los derechos humanos y de la dignidad de su comunidad. Su historia, la de un joven médico negro que se levantó contra un sistema corrupto, inspiraría a generaciones por venir.